El siguiente audiolibro se titula Una de las mayores mentiras adventistas. Por Tito Martínez. 15 de julio de 2021. Antes de escuchar este audiolibro es necesario que se lo bajen en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web www.las21tesisdetito.com. Les habla David, la voz cibernética al servicio de la web de la verdadera doctrina cristiana, la mejor que existe en el mundo para conocer la sana y verdadera doctrina del Señor Jesucristo. Navegando por internet me he encontrado con un vídeo de un falso pastor adventista del séptimo día llamado Joel Flores, el cual enseña que los dos testigos mencionados en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis son el Antiguo y el Nuevo Testamento. El vídeo de ese falso pastor lo puede ver en el enlace que aparece en la versión escrita de este audiolibro. En este sencillo estudio bíblico voy a desenmascarar a la luz de la Biblia esa gran mentira enseñada por ese falso pastor y por su secta diabólica y falsa del adventismo sabatario. 1. Cualquiera que lea el capítulo 11 del libro del Apocalipsis se dará cuenta que los dos testigos mencionados en ese pasaje solamente pueden referirse a dos personas literales, a dos profetas de Dios que aparecerán en el futuro. En primer lugar, el pasaje dice que ellos van a profetizar durante 1260 días, es decir, que esos dos profetas de Dios tendrán el don de profecía, ya que quien profetiza edifica a la iglesia, tal como dijo bien claro el apóstol Pablo en 1 de Corintios 14:3-4. El falso pastor de esa secta dice en ese patético vídeo que esos 1260 días no son días, sino que son años, es decir 1260 años, y dice que esos 1260 años comenzaron en el año 538 y terminaron en el año 1798. Observe que desde el año 538 hasta el 1798 hay 1260 años. Ahora bien, ponga mucha atención. Según esta secta falsa y diabólica del adventismo del séptimo día, esos 1260 días son los 1260 años durante los cuales el Antiguo y el Nuevo Testamento darían testimonio de Jesús. ¿Lo ha leído bien? Según estos falsos cristianos adventistas descerebrados, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hablan de Jesús solamente durante 1260 años, es decir, desde el año 538 hasta el 1798. ¿Pero se puede decir una mentira y una majadería más grande que esa? El Antiguo y el Nuevo Testamento ya hablan de Jesús desde mucho tiempo antes del año 538, y en el año 1798 la Biblia no dejó de dar testimonio de Jesús, sino que aún lo sigue dando, con lo cual esa doctrina de esa secta de que esos dos testigos del Apocalipsis son el Antiguo y el Nuevo Testamento queda destrozada y reducida a polvo por ser una patraña diabólica de marca olímpica. Pero aún hay más. 2. En Apocalipsis 11:3-4 leemos lo siguiente. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Observe cómo a esos dos testigos se les llaman simbólicamente los dos olivos. Lo mismo se dijo del sumo sacerdote Josué y del rey Zorobabel en este pasaje. Zacarías 4:9-14. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Hablé más, y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo, y le dije qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esos dos ungidos u olivos en esa época eran Josué, que representaba el sacerdocio levítico, y Zorobabel, que era el príncipe de la dinastía davídica. Zorobabel, como descendiente de David, fue el gobernador de Jerusalén al finalizar el exilio en Babilonia y estuvo a cargo de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Los judíos repatriados esperaban verlo coronado rey. Esdras 3:8, 5:2, Ageo 1:1, 2:20-23. Por lo tanto, cuando en la Biblia se habla simbólicamente de dos olivos que edifican el templo de Dios, siempre se refiere a dos personas literales, nunca se refiere a la Biblia.
Por consiguiente, cuando en Apocalipsis 11 se habla de otros 2 olivos que edificarán la iglesia de Cristo, el templo de Dios, solo puede referirse a 2 personas literales, 2 profetas de Dios que aparecerán en el futuro, y por tanto, no puede referirse al Antiguo y el Nuevo Testamento. Es absolutamente ridículo y satánico enseñar que esos 2 testigos son el Antiguo y Nuevo Testamento, por la sencilla razón de que la Biblia habla de Cristo desde mucho tiempo antes del año 538, en ese año no comenzó ningún ministerio de los 2 testigos. El apóstol Pablo dijo que los que profetizan, es decir, los hermanos que tienen el don de profecía, edifican la iglesia, 1 de Corintios 14, 2-3. Como esos 2 testigos del Apocalipsis van a profetizar durante 1260 días, significa que ellos serán 2 cristianos literales que tendrán el don de profecía, y por tanto edificarán la iglesia de Cristo de la misma manera que Zorobabel y Josué también eran 2 olivos en ese tiempo que edificaron el templo de Dios en Jerusalén. Observe cómo la profecía dice que esos 2 futuros testigos de Dios profetizarán durante 1260 días. El texto no dice por ninguna parte que profetizarán durante 1260 años. Lo que han hecho los falsos cristianos de esa secta diabólica es falsificar de la forma más perversa ese pasaje, haciéndole decir lo que no dice y poniendo años donde el texto dice solamente días. Sobre esa secta diabólica cae de lleno la maldición de Dios, pues en el libro del Apocalipsis se dice que aquellos que añaden o quiten de las palabras proféticas de este libro Dios quitará su parte del libro de la vida, Apocalipsis 22:19. Si el Apocalipsis dice que serán 1260 días entonces no pueden ser años, 1260 días no son 1260 años. Lo que ha hecho esa secta diabólica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es transformar esos días en años porque a ellos les ha dado la gana, añadiendo y quitando al libro del Apocalipsis algo que ellos mismos se han inventado, con lo cual caen bajo la condenación mencionada en ese pasaje del Apocalipsis. Cuando en la Biblia se habla simbólicamente de días como años lo dice claramente, como por ejemplo ocurre en Ezequiel 4:6. Sin embargo, en ese pasaje del Apocalipsis solamente se refiere a 1260 días, sin mencionar años por ninguna parte, y 1260 días son exactamente 42 meses, es decir, 3 años y medio. La fórmula del día por año o del año por día no aparece por ninguna parte en este pasaje del Apocalipsis. Ya vimos que es totalmente imposible y falso decir que esos días se refiere a años, ya que la Biblia no da testimonio de Jesús solamente por 1260 años, sino que la Biblia siempre a lo largo de los siglos ha dado testimonio de Jesús, indicando así que esos 2 testigos es totalmente imposible que se refieran al Antiguo y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esos 1260 días solo puede referirse a eso, a días, es decir, esos 2 futuros profetas de Dios serán 2 seres humanos que van a profetizar durante 3 años y medio, edificando la iglesia de Cristo. 3. En Apocalipsis 11:5-6 leemos lo siguiente. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. El falso pastor Joel Flores y su secta falsa enseñan que los 2 testigos solo se pueden referir a la Biblia, ya que ciertamente la palabra de Dios puede matar también a sus enemigos, y puede enviar plagas y puede cerrar el cielo para que no llueva, pero lo que oculta ese embustero y falso pastor es que la palabra de Dios puede hacer eso, pero lo hace por medio de profetas enviados por Dios. Lo hizo por ejemplo utilizando a Moisés y a Elías en el pasado, y en el futuro lo hará también utilizando a otros 2 testigos que serán también profetas de Dios, y que Dios utilizará para matar a sus enemigos y para enviar plagas cuantas veces quieran. Por consiguiente, esos 2 testigos solo pueden referirse a 2 personas literales utilizados por Dios, y que, por cierto, el Apocalipsis no dice por ninguna parte que serán Moisés y Elías, ni Enoc y Elías, simplemente no lo dice, porque serán 2 cristianos verdaderos que aparecerán en el futuro y que tendrán el poder de Dios y ellos edificarán la iglesia de Cristo con la verdadera doctrina. 4. En Apocalipsis 11:7-8 leemos lo siguiente. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado.
Ponga mucha atención. Tanto ese falso pastor adventista como la secta diabólica a la que pertenece interpretan ese versículo diciendo que esa profecía se cumplió en la ciudad de París en el año 1798 durante la Revolución Francesa, cuando el Parlamento de Francia declaró oficialmente a ese país ateo. Ahora bien, lea atentamente lo que dice esa profecía del Apocalipsis, para que vea la clase de embusteros patológicos y falsos cristianos que son estos santurrones hipócritas y descerebrados que se hacen llamar adventistas del séptimo día. Fíjese que el texto dice que cuando esos dos profetas de Dios terminen su tiempo de ministerio, es decir, al final de esos 1260 días literales, la bestia que sube del abismo les hará la guerra y los matará. ¿Quién es la bestia que sube del abismo? Esta bestia es la primera bestia de Apocalipsis 13, 1 al 7, donde leemos lo siguiente. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Observe atentamente que esa bestia sube del abismo, es decir, del mar, ya que en la Biblia el abismo siempre se refiere a la profundidad del mar. Y en el verso 7 leemos que es esta primera bestia la que hará la guerra a los santos y los vencerá. Por lo tanto, la bestia que matará a los dos testigos será esta primera bestia del Apocalipsis. Ahora bien, resulta que esa iglesia diabólica del adventismo enseña la gran patraña de que esa primera bestia es el papado. Sin embargo, ellos mismos se ponen la soga al cuello y se suicidan al enseñar esa patraña, ya que no fue el papado quien gobernaba en Francia en el año 1798. Al contrario, fueron los gobernantes ateos y revolucionarios de Francia los que persiguieron y tomaron prisionero al papado en el año 1798, cortando la cabeza a miles de católicos fanáticos. Por lo tanto, enseñar que el papado hizo la guerra a la Biblia y la mató en el año 1798 en París es una de las doctrinas más diabólicas, estúpidas y falsas que los mayores hijos del diablo puedan enseñar. Esa profecía se refiere sencillamente al futuro, cuando un futuro emperador europeo persiga a la Iglesia de Cristo, a los santos, y mate a los dos testigos de Dios. Pero no solo eso, el texto bíblico dice bien claro que los cadáveres de esos dos testigos serán expuestos en una plaza de la ciudad de Jerusalén, en la cual también fue muerto el Señor Jesucristo. Observe que dice cadáveres, indicando así que serán dos personas literales muertas. Decir que la palabra de Dios fue un cadáver matado por la bestia en el año 1798 es una blasfemia y una estupidez tan grande que solo los hijos de Satanás la pueden enseñar, y lo pagarán muy caro en el día del juicio. La Biblia jamás fue matada, la palabra de Dios siempre ha estado viva, y es eficaz como una espada de dos filos, Hebreos 4:12. Nunca los revolucionarios ateos de Francia mataron la palabra de Dios en el año 1798, esto solo lo puede enseñar un retrasado mental y endemoniado enviado por el diablo. Y ya, para remate, los falsos cristianos de esta secta satánica del adventismo se atreven a decir la espantosa estupidez de que esa plaza de la gran ciudad donde serán expuestos los cadáveres de los dos testigos se refiere a la ciudad de París en el año 1798, cuando resulta que el texto bíblico dice bien claro que esa gran ciudad se refiere a Jerusalén, pues dice que en ella también fue clavado en el madero Jesús. Solo un subnormal profundo, además de embustero patológico, puede decir que Jesús fue clavado en el madero en la ciudad de París en el año 1798. Sencillamente lo que dice esa profecía es que la actual ciudad de Jerusalén estará tan repleta de maldad en ese tiempo que se la compara con la maldad que había en Sodoma y Egipto en el pasado, y es en esa ciudad de Jerusalén donde la bestia expondrá los cadáveres de los dos testigos para así proclamar su victoria sobre ellos. 5. En Apocalipsis 11, 9 al 13 leemos lo siguiente. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra.
Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: «Subid acá», y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. Como ya vimos más arriba, los cadáveres de los 2 testigos estarán expuestos en una plaza de Jerusalén durante 3 días y medio literales. El pasaje no se refiere a años por ninguna parte, sino a días. Los embusteros adventistas enseñan que aquí se refiere a 3 años y medio, cometiendo el mismo error que hacen con los 1260 días. Sin embargo, repito, el pasaje no habla para nada de años, sino de días. Enseñar que la palabra de Dios fue matada por el Papa de Roma en el año 1798 y que la palabra de Dios fue un cadáver expuesto en la ciudad de París durante 3 años y medio solo lo pueden enseñar gente blasfema que está endemoniada o que tienen el cerebro destrozado totalmente. La palabra de Dios es viva y eficaz y jamás ha sido matada por ningún ser humano. La profecía dice que después de esos 3 días y medio el espíritu de vida entrará en los cadáveres de esos 2 testigos y resucitarán, y seguidamente subirán al cielo en una nube voladora. Ahora bien, si esos 2 testigos se refirieran a la palabra de Dios, como enseñan esos hijos del diablo adventistas, entonces resulta que ellos están enseñando que la palabra de Dios recibió el espíritu de vida, y que, por tanto, la palabra de Dios estuvo muerta durante 3 años y medio, lo cual es una espantosa blasfemia y una doctrina de demonios de marca olímpica. En el año 1798 no resucitó la Biblia ni subió al cielo en una nube voladora, por la sencilla razón de que la Biblia no murió jamás, sino que siempre ha existido. Eso de que la Biblia subió al cielo en una nube en el año 1798 solo lo pueden enseñar una manada de retrasados mentales y endemoniados santurrones al servicio del padre de la mentira, que es Satanás. Sencillamente esta profecía del Apocalipsis está hablando de 2 futuros profetas de Dios que van a predicar y enseñar durante 3 años y medio, edificando la iglesia de Dios. Luego la bestia los matará y Dios los resucitará al 3er día y subirán al cielo en una nube voladora, lo cual sucederá cuando Jesús venga en gloria y ocurra el arrebatamiento de la iglesia de Cristo en nubes para recibir a Cristo en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17. Además, la profecía dice bien claro que cuando estos 2 profetas de Dios resuciten y asciendan al cielo en esa nube voladora habrá un terremoto en Jerusalén y morirán 7000 personas, algo que jamás ocurrió en el año 1798 en la ciudad de París. El embustero y falso pastor que ha hecho ese diabólico y falso vídeo dice que esas 7000 personas que morirán no es un número literal, sino simbólico, y menciona el pasaje de 1 Reyes 19:18, donde se dice que habían quedado 7000 israelitas valientes que no doblaron sus rodillas ante Baal. ¿Y de dónde saca ese embustero mamarracho y falso cristiano adventista que ese número de 7000 no es literal? Si la Biblia dice 7000 es porque son 7000, ni uno más y ni uno menos. Además, todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. Por ejemplo, los 7 sellos son 7. Las 7 trompetas son 7. Los 42 meses son 42. Los 1260 días son 1260. Las 12 tribus de Israel son 12. Los 7 ojos y 7 cuernos que tiene el Cordero son 7. Los 144.000 sellados son 144.000. Los 1000 años son 1000 años, etc. Por lo tanto, los 7000 muertos serán 7000, de la misma manera que también hubo 7000 valientes que jamás adoraron a Baal. Sin embargo, ahora viene este embustero, analfabeto bíblico y falso pastor llamado Joel Flores y dice la blasfemia que lo que dice el Apocalipsis es mentira, que no serán 7000 personas las que morirán en ese terremoto en la ciudad de Jerusalén, sino que es una cifra indefinida. En fin, como puede ver, la interpretación que esta secta satánica del adventismo y sus falsos pastores dan del capítulo 11 del Apocalipsis es una de las interpretaciones más falsas, estúpidas y satánicas que se puedan enseñar, y por increíble que parezca, con esa interpretación perversa, retorcida y diabólica han conseguido engañar a millones de descerebrados hipócritas y santurrones que forman parte de esa secta falsa y anticristiana que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Obviamente a Satanás le encanta esa falsa interpretación inventada por esa secta falsa y perversa, ya que así, cuando aparezcan en el futuro los dos verdaderos testigos de Dios de Apocalipsis 11 edificando la Iglesia de Cristo, dirán entonces millones de falsos cristianos adventistas que ellos no son los dos testigos de Apocalipsis 11, sino enviados por Satanás y falsos cristianos, ya que, según estos falsos cristianos descerebrados, los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, los cuales murieron, según ellos, en Francia en el año 1798, y luego resucitaron 3 años y medio después, y subieron al cielo en una nube. Mi consejo es que si usted es aún miembro de esta iglesia falsa y diabólica adventista sabataria, salga corriendo y huyendo de ella cuanto antes, pues si no lo hace, en el futuro, en el día del juicio, recibirá las terribles consecuencias. Si desea conocer la verdadera doctrina cristiana, entre en mi sitio web www.las21tesisdetito.com. Les ha hablado David, la voz cibernética al servicio de la web de la verdadera doctrina cristiana, la mejor que existe en el mundo para conocer la sana y verdadera doctrina del Señor Jesucristo.